Ahí. Ya estamos. En un momento seguramente yo voy a tener que anular la cámara también porque me agarra esta actividad, me va a agarrar en tránsito, más o menos alrededor de las 7. Así que bueno, espero después si hay debate y todo poder reincorporar. La voy a estar escuchando igual, pero como voy a estar en tránsito, espero tener buena señal en el camino. Bueno, gracias Rafael por avisarnos. Hay lugar y Hola, buenas tardes. contemplación para todas las situaciones. Hola Mariana, hola a todos y a todas las que se fueron sumando. Bienvenidas y bienvenidos. Tenemos hoy el placer de juntarnos, de contar con la presencia de María Teresa Andrueto para conversar con ella sobre su profesión de escritora, sobre su obra, y sobre todo lo que vaya surgiendo, porque esa es la idea justamente, conversar. Contarles en principio que esta es una iniciativa que nace en el Centro Cultural del 54, que a su vez es un proyecto que nació este año de parte de un grupo de profesores, y desde donde ya pudimos realizar varias acciones vinculadas con distintas experiencias culturales que pudimos compartir con nuestros estudiantes. Tuvimos una charla con Ruth Iliar, la compositora y cantante de la banda infantil Canticuénticos. Tuvimos en el marco de nuestras jornadas pedagógicas 2 encuentros de lectura, donde compartimos, entre otros textos, 2 de María Teresa. Ayúdenme mis compañeros, tuvimos un conversatorio con el director de la película Sordo. También un encuentro con el narrador Claudio Ledesma. Ahí va, bien. Y hasta ahí estamos, ¿no? Por ahora, arrancando, pero con todas las ganas de seguir. Así que este es un nuevo encuentro, una nueva posibilidad que nos ofrece, o que nos ofrecemos desde el Centro Cultural. Y en esta oportunidad, bueno, para recibir a María Teresa, y más allá de que todos la admiramos y la conocemos, vamos a escuchar una breve biografía que nos va a leer Cintia, como para ampliar un poco más el conocimiento que podamos tener de esta querida escritora. Gracias, Moni. Bueno, María Teresa Andrueto es escritora, licenciada en Letras Modernas en la Universidad Nacional de Córdoba. Nació en Arroyo Cabral, Córdoba, provincia en la que vive. Es la primera escritora argentina y en lengua española en ganar el premio Hans Christian Andersen en el año 2012. Practicante y especialista en literatura infantil y juvenil, Andrueto estuvo en 1983 entre los fundadores del Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil, CEDILIJ, y en esta institución formó parte del equipo docente y ejecutivo por espacio de una década. Durante decenios ha trabajado en esta área, participando en la formación de docentes, en la fundación de centros de estudio y revistas especializadas, dirigiendo colecciones y participando en planes de lectura. Hay un problema con el sonido, ¿no es cierto? El único micrófono que es el mío. No, lo abrí para decirte que sí, Cintia, que hay un problema. A ver, Patri, cerra tu micrófono. ¿Me alcanzás auriculares, por favor? Perdón, disculpen, pero lo habíamos probado antes y cuando estaba el mío solo no hacía eco. ¿Ahora se escucha bien? Bien. Su narrativa ha sido editada en alemán, gallego, italiano, portugués, turco y chino y continúa traduciéndose. Sus poemas figuran en revistas y antologías nacionales, francesas, italianas, portuguesas, norteamericanas y lituanas. Su obra se estudia en universidades americanas y europeas y se realizaron a partir de ella libros objeto, cortometrajes, espectáculos poético-musicales, coreografías, espectáculos de narración oral escénica y adaptaciones teatrales. Desde hace 30 años trabaja en la formación de lectores, por lo que visita escuelas, profesorados y universidades, y es habitual conferencista sobre literatura en general, literatura destinada a niñas y jóvenes, y construcción de hábitos lectores.
Está casada y tiene 2 hijas. Vive actualmente en un paraje de las sierras de Córdoba, en pleno contacto con la naturaleza. Y tengo frente a mis ojos, créanme, que un listado muy extenso de sus obras publicadas y otro listado también bastante importante de los premios que obtuvo y de reconocimientos, pero que me parece que es innecesario leer porque podemos encontrar toda esta información en la web. Lo que sí agregaría es, que me parece importante mencionar, es que ha escrito y sigue escribiendo, por suerte, en una diversidad de temáticas y de géneros muy, muy importante y muy llamativa, porque tiene narrativa escrita tanto para niños como para adultos, además de poesía, teatro y ensayo también, ¿no? Bueno, creo que con esta breve podríamos seguir, pero como preferimos escucharla a ella, dejamos acá la presentación. Gracias. Bueno, para continuar, charlábamos con Lili ayer para organizar un poco este encuentro y pensamos que sería una dinámica prolija, retomar algunas preguntas que ya nos llegaron con la inscripción previa y con la difusión de este encuentro, algunas ideas que nosotras también tenemos ganas de compartir o de poner en circulación en este conversatorio, o que nos parece importante debatir sobre ellas, y también las vamos a invitar a ir dejando sus comentarios y sus preguntas en el chat, desde donde vamos a ir retomando. Si ustedes prefieren, también pueden levantar la mano, abrimos la fila de turnos y vamos escuchándolas y escuchándolos, pero digo un poco cuáles son todos los medios que vamos a considerar para que esto realmente sea un conversatorio. No sé si creen, compañeras, compañeros, que me falta agregar algo, si alguien quiere preguntar, aclarar alguna otra cuestión, y si no, me parece que sería un buen momento para lanzar el primer tema de conversación. ¿Sí? ¿Vamos con eso? Vi un sí unánime casi con el gesto. Bueno, sí, Lili. Decíamos... Sí, decime. No, como quieras. Nosotras habíamos pensado arrancar por la cuestión de la lectura. Nos reíamos ayer con Moni porque en el sentido común circula como que no se lee ni se escribe en la escuela, cuando hay otros registros en los que se lee y se escribe un montón. Y bueno, y María Teresa trabajó mucho sobre ese tema. Entonces, la pregunta o el tema sería, bueno, ¿qué pasa con la lectura en la escuela, no? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Cómo es que se puede mejorar? ¿Cómo es que se lee? Bueno, hola a todos, un gusto de estar con ustedes. Sí, Liliana, bueno, es buena esa punta para empezar. A mí me parece que este discurso de que en la escuela no se lee y que antes se leía mucho, hay un antes idealizado que no sabemos a qué época corresponde, ni a qué lugar, ni a qué sector social y demás, porque bueno, evidentemente no es lo mismo el antes para unos sectores que para otros, para unos espacios geográficos que para otros, en unas épocas que en otros. Bueno, me parece que son unos discursos nostálgicos que poco tienen que ver con la gente que sabe de educación. Y me parece que cuando uno mira la escuela como institución, por lo menos en mi caso, yo tengo 67 años y hace desde el año 84 que estoy de alguna manera relacionada, de muchas maneras, incluso ahora como autora, con construcción de lectores, llamémosle. Entonces uno puede ver el enorme crecimiento de la inserción, la
pertenencia de la literatura en la escuela, de la llegada de la literatura en la escuela, de leer literatura en la escuela. Yo podría, digamos, podría marcar así épocas. En el año 84, cuando formamos el CEDILIG, el Centro de Literatura Infantil y Juvenil en Córdoba, que además se corresponde con la creación de varios otros centros en todo el país, porque, digamos, esto tenía que ver con un despertar democrático y con justamente con un deseo de reparar la destrucción que la dictadura había hecho de la literatura en la escuela, ¿no es cierto? Entonces, porque bueno, ya se sabe que el discurso de la literatura es un discurso que incita a la disidencia, que propone desvíos, que expande, digamos, no tiene una significación absoluta, uniforme, entonces estimula el pensamiento, estimula las discusiones, lo coloca uno en el lugar de otro, entonces, bueno, todo eso a veces pudo resultar o puede resultar perturbador para quien quiera controlar, digamos, mucho el pensamiento de los otros, ¿no? Esa es justamente su riqueza, esa capacidad de perturbarnos y es justamente su riqueza. Y a mí me parece que, bueno, eso ha crecido, no me parece, estoy segura de que eso ha crecido enormemente en la escuela, con altibajos, en el sentido de que hay momentos en los que el Estado estuvo más presente o está más presente con compras de libros o con capacitaciones gratuitas y demás, y hay momentos en que no, y eso siempre lo lamentamos mucho, pero la formación de las personas que están en las aulas, lo que serían las trincheras de educación, maestros de grado, bibliotecarios y profesores de secundario, bueno, me parece que hay un creyendo que no, aun cuando haya épocas muy duras, esa importancia no cesa, digamos, ¿no? Por supuesto que vamos a encontrar distintos grados de desarrollo, llamémosle, entre una institución y otra, según las gestiones, según la formación de los maestros o de los profesores, bueno, según lo que ya haya sucedido en esa institución, pero digamos, en líneas generales uno puede decir que es notable el crecimiento de la presencia de la lectura en la escuela, una lectura no que es esa, la gran búsqueda, digamos, ¿no? Y la gran lucha, una lectura que no sea servil a ciertos contenidos, que no sea en una relación directa con ciertos contenidos, sino como un espacio de pensamiento, de reflexión, de discusión, de sentimientos, sí, como un camino de comprensión de uno mismo hecho a través de los libros que uno lee, ¿no? Así que ese discurso nostálgico, yo cuando voy a algún lugar, bueno, ahora hace 2 años que no, estas cosas que hago así, de modo virtual, en algún momento he hecho presencial, claro, con menos frecuencia, porque implica viaje, estadía, qué sé yo, pero digamos, lo primero, si a lo mejor una radio o alguien por fuera de la escuela me hacía una nota y dice, ¿por qué antes se leía y ahora no? Esa es como una pregunta estereotipada, ¿no? Y a lo mejor el que lo dice no es un lector. Y entonces uno puede chucear ahí un poquito. Bueno, ¿antes cuándo? ¿Antes quién? ¿Antes dónde? ¿No? Eso, porque claro, si uno viene de un sector social, cultural, donde el libro está presente, bueno, digamos, hay contextos familiares donde eso ya está instalado y entonces un niño que nace en ese contexto tiene, bueno, alguna vez le compran, no hace falta tampoco tanta cosa, alguna vez le compran un libro, otra vez va a la biblioteca, otra vez le regala un libro a un amiguito que cumple años, o el padre le lee un cuento, la abuela le cuenta, contaron a ella cuando era chica, etcétera. Pero hay niños que no tienen eso. Digamos, hay niños para los cuales a veces ni siquiera está el relato familiar, el relato de las propias vidas, digamos, la construcción de los que han estado antes. Entonces, la escuela es, como decía Graciela Montes,
la gran oportunidad, ¿no? El ingreso a la escuela permite, digamos, un trabajo con el libro, un encuentro con la palabra, ¿no? Que puede hacer la diferencia. Por supuesto, después, lo importante es que ese niño, ese joven, esa niña, tengan esa oportunidad. Después, bueno, cuando son adultos, ya verán qué hacen con eso que se les acercó. Pero la literatura como un derecho, la lectura como un derecho, ¿no? Genial. ¿Esa sería la revolución de la lectura, María Teresa? La revolución, decía Lili, porque un poco pensábamos... Se me perdió algo, esa sería la revolución, claro. Conversábamos porque sí, quisiera sí, la inaugurar... revolución de la lectura es... Conversábamos porque quisiera inaugurar... Perdón, esto, una lista de recomendaciones que seguramente vamos a ir armando durante este encuentro, y es empezar por la lectura, otra revolución, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿cuál es la revolución que trae la lectura? ¿Y cómo se puede llevar esa revolución a las salas, a las Claro, aulas? ahí, ¿Cómo se puede llevar esa revolución a las salas? claro, una revolución, podríamos decir que una revolución en uno mismo, intentando comprender algo de lo humano, pero claro, cuando uno intenta comprender algo de lo humano, también termina comprendiendo algo de lo social, ¿no? Entonces la suma de individualidades también hace una transformación. De todos modos, el título, La lectura otra revolución, era el título de un congreso internacional de IBI, de la internacional, la Organización Internacional del Libro y de la Literatura, que se hizo en la Feria del Libro de Buenos Aires. Ese era el título general, dijeron que abriera con una conferencia, y yo elegí el título del congreso como título de esa conferencia, que es una de las que está en el libro. Pero sí, yo creo que la lectura produce pequeñas revoluciones al interior de nosotros mismos. Había una pregunta de una estudiante, ¿no, chicas? Que decía saber cómo distinguiría María Teresa entre narrar y leer. ¿Qué diferencia o la distinción entre narrar y leer? Ah, está bien. Claro, el narrar es una palabra equívoca porque tanto remite a la narración oral, el contar, y el contar a su vez tiene dos niveles, porque tiene como lo que uno le narre a otro, y también la narración como espectáculo, la narración oral escénica como espectáculo. Pero también es narrar la escritura de narrativa. Entonces ahí tendríamos como unas formas complejas, ¿no? Entre el narrar y el leer. A mí me parece que están buenas las dos cosas, pero el libro no debe faltar como objeto, me parece a mí, en esa construcción. O sea, el narrar está muy bueno, incluso ese narrar puede tener el libro en mano, les he contado tal cosa, o no. Y está bueno siempre que converja con la experiencia de transitar un libro, que no sustituya la lectura. Esto es lo que yo creo, me parece que, porque ¿qué pasa? Es más fácil, hablando de del elogio de la dificultad, que es algo que yo también transito en la lectura o traducción, es más fácil para uno escuchar un cuento que transitarlo, que leerlo, ¿no? Y en la lectura, en el esfuerzo que da leerlo también, hay muchas cosas. Uno se detiene, uno puede volver atrás, uno puede releer, hay un tiempo de silencio, de encuentro con uno mismo. Hay algunas cosas que ofrece la lectura que permiten, creo yo, un grado de inmersión en uno mismo que favorece la selección de muchas otras cosas. Por ejemplo,
las redes, el internet, las películas, las series y demás, si uno se convierte en un lector, en un buen lector, ¿qué sería un buen lector? Un lector selectivo, un lector que no come todo lo que le dan, lo que los otros le dicen que tiene que hacer, sino un lector capaz de pararse, de detenerse sobre lo que hay o lo que le ofrecen o lo que tiene ante sus ojos y decidir, elegir. El que logre hacer eso también va a ser selectivo con las series, con internet, con la vida también, ¿no? Va a poder preguntarse algunas cosas. Y por supuesto que la narración es encantadora, es a quien no le gusta que le cuenten un cuento, ¿no? Pero yo la veo más bien combinada con la lectura, ¿no? Y entonces se puede ingresar por muchos lugares, por la lectura de libros que pueden ser en papel, que pueden ser virtuales, PDF, ebook, lo que fuere, narraciones orales, y también relatos que no son cuentos, sino relatos familiares que entrenan en el ejercicio de contar. Todo va bien, todo nos viene bien en esta importancia que tienen los relatos en la construcción de nuestras vidas, y el cine, porque yo creo que debajo de todas las formas artísticas hay relatos. El relato está, creo yo, en el comienzo de los tiempos, porque ahí donde nace una comunidad, ahí donde nació una sociedad, nació un relato, que son los mitos, ¿no es cierto? ¿Qué son los mitos? Son unos relatos que una sociedad se cuenta a sí misma para decirse a sí misma quién es, de dónde viene. Entonces, esa necesidad de darle forma a la experiencia está debajo de todas las formas artísticas. Está debajo de la pintura, por supuesto del teatro, del cine, del videoclip, de los espectáculos de danza, absolutamente en todo. Claro que en la narrativa, en el cuento y en la novela, está en un grado sumo, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de los relatos en nuestras vidas, hasta para saber quiénes somos y construir nuestra identidad, necesitamos hacerlo con la forma de un relato. Gracias, María Teresa. Patricia, ¿vos querías hacer una pregunta, un comentario? Algo cortito que me encantó escuchar la palabra entrenar, ¿no? Porque hay muchas estudiantes, incluso llegando al nivel terciario, que no han tenido la posibilidad de entrenarse en relatos. Tuvieron, pero no la reconocieron. Por eso empezar a que ellos y ellas mismas puedan empezar a darse cuenta de esos relatos que sí han vivido y que no los pueden reconocer, me parece un camino maravilloso. Pero ahí te quería preguntar, pedirte ayuda de cómo poder ayudarlos a recuperar, ¿no?, esos relatos que están en su vida. Y ellos y ellas por ahí te dicen, yo solo tengo 3 libros en mi casa. No sé, claro. necesitamos las bibliotecas y demás, pero bueno, empezar por ahí a recuperar estos relatos, ¿no? Por ahí esa pregunta. Sí, ahí hay muchas técnicas, ¿no es cierto? Yo tengo un libro que lo hice en colaboración con otra escritora. Ambas fuimos durante mucho tiempo coordinadoras de talleres de escritura y de lectura, y en espacios también docentes. El libro se llama La construcción del taller en la escuela, de Editorial Comunicarte. Es un libro que tiene un costo bastante bajo, digamos, me parece que no es gran problema que haya un ejemplar en la institución, por ejemplo. Y ahí hay muchas técnicas que son todas cosas que hemos hecho nosotras en los talleres para ayudar a que el otro pueda ir armando un relato. A veces, incluso cuando no hay ninguna experiencia, una serie de preguntas que uno puede hacerse: ¿quiénes son? ¿Por dónde van? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron?
bueno, acerca de los abuelos, los padres, los vecinos, o ellos mismos, o lo que fuere, permiten construir un relato muy sencillo. Después uno puede ir complejizando, ¿no? En la relación, la complejización se va a dar. Bueno, acá como en todo se aprende a escribir escribiendo, se aprende a organizar y contar relatos haciéndolo, y bueno, y se aprende a leer mejor, a seleccionar más, leyendo, obviamente, ¿no? Por eso a mí me parece muy importante que las instituciones, acá están pidiendo que cierre el micrófono cuando alguien me pregunta, ya lo voy a hacer, sí. Tienen razón. Me perdí un poquito, a ver cómo era. ¿Por dónde andaba ya? Bueno, lo que estabas diciendo, María Teresa, a mí también me remitía al concepto de textoteca de Laura de Betach, ¿no? Que en realidad todos tenemos esa textoteca, aun quienes creen que no la tienen, ¿no? Exacto, eso, Cintia. Todos tenemos, porque el derecho, porque todos tenemos una vida, todos tenemos una experiencia, y el relato es la manera de darle forma a esa experiencia. Entonces la experiencia está, habrá que ver cómo se cuenta. Ahora recuerdo en qué estaba. Yo decía que, por eso a mí me parece importante que en toda institución haya un espacio-tiempo solo para eso, para leer, conversar sobre lo leído y organizar relatos, sin que eso se ponga al servicio de otros saberes, ¿no? O sea, un espacio, no sé, un bloque horario o lo que fuere, una vez por semana, para leer y conversar sobre lo leído y conversar sobre lo que se siente, porque a lo mejor uno lee un cuento, hace una lectura, digamos, en voz alta, o se comparte, no sé, un cuento acerca de, bueno, estoy pensando, por ejemplo, uno lee Como un león de Haroldo Conti, un cuento de un niño que un día salta al mundo de la delincuencia por una cantidad de cosas que le vienen pasando, ¿no? Bueno, a ver, después de leer ese cuento, bueno, ¿cómo pasamos nosotros, cada uno de nosotros, desde la niñez a la adolescencia? O si conocen a alguien así, o si a ellos les ha pasado, o eso, ¿no? Y también me parece que los relatos se pueden construir y uno puede aprender a hacerlo en la medida en que uno no sea censurado sobre la forma de hacerlo, sino estimulado a hacerlo mejor en todo caso, o a complejizarlo, o a redondearlo, pero aceptando, digamos, bueno, el, el caudal que el otro tenga, las posibilidades que el otro tenga, porque digamos, si uno trabaja sobre la corrección idiomática, por eso digo un espacio preservado de otras cosas, de otras demandas que son muy necesarias por otra parte, no es que las esté negando, sino un espacio preservado de eso para que la relación con los relatos vaya creciendo, vaya aceitándose, ¿no? Eso sería. María Teresa, sí, no, iba a preguntar, o sea, sería como valorar también lo que el estudiante trae al aula, su experiencia como relato, más allá de los formatos o las formalidades, y que el propio estudiante valore. Sí, yo por ejemplo he trabajado en grupos muy diversos. Yo he dado taller a potenciales escritores, gente que estaba haciendo proyectos de escritura importantes y que después ha publicado, pero también, bueno, a personas que querían escribir dentro o fuera de la institución escolar, que querían escribir, a personas precariamente alfabetizadas, no alfabetizadas, jóvenes en instituciones carcelarias. Bueno, el relato, todos tenemos derecho a contar. Todos tenemos derecho a contar, y eso es lo que hay que poner, me parece, en valor, ¿no? Ahora, si uno parte de la idea de que
algunos podemos contar, y otros no, porque no saben, porque no tienen la destreza suficiente de lenguaje, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, justamente se trata de eso, ¿no? Del derecho a contar, del derecho a leer, y del derecho a las ficciones, a la literatura, ¿no? El derecho, que es también el derecho a imaginar, todo eso entraña el derecho a imaginar, y el derecho a imaginar nos permite también levantarnos de la pesadez de lo real y ver otros mundos posibles, y tal vez volver a y modificar algo, ¿no? Eso permite. Sin eso estamos, como Sartre dice, atravesados por la flecha de lo real, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante. Pero para eso hace falta que haya un espacio liberado de otras cosas, me parece a mí. Claro, después lo aprendido ahí, lo transitado ahí, porque se aprende mucho en eso que parece que es un espacio, bueno, liberado de todo, se aprende mucho. ¿Y qué puede tener digamos, el coordinador el profesor coordinador, digamos, en ese caso, tiene un lugar muy importante, que es un modo diferente, digamos, de enseñar, llamémosle, porque ¿en qué está su saber? Bueno, los libros que acerca, lo que propone, su escucha para levantar lo que va apareciendo, la posibilidad de que la palabra circule, de estimular discusiones, conversaciones, hay mucho por hacer ahí, ¿no? Entonces, y lo que ahí la riqueza que se produce ahí, después se puede utilizar en otros espacios, porque bueno, alguien que aprende a contar mejor, seguramente en un espacio de formación más rigurosa de la lengua, va a tener un crecimiento ahí, ¿no es cierto? Se va a preguntar algunas cosas, tal vez, que no se las hubiera preguntado de otro modo, o va a intentar comprender, no sé, en historia, en geografía, cuestionarse, preguntarse cosas, ¿no? Confiar en eso. Es muy importante todo lo que estuviste diciendo recién a partir de la intervención de Patricia. Estoy segura de que nos está haciendo pensar a quienes integramos el Centro Cultural para pensar nuevas propuestas. Hicimos 2 encuentros de lectura, pero muy coordinados desde el cuerpo docente, y no tuvieron esa otra pata, sí, de la participación, del intercambio de pareceres, pero no la de proponer la creación de los participantes. Y eso lo podríamos empezar a diseñar para una próxima propuesta. Sería maravilloso. Sí, porque no hay casi pocos espacios para la construcción de una palabra propia. En los espacios docentes, bueno, recibimos mucha información, aprendemos una cantidad de cosas digamos, y podemos a lo mejor aprender a transmitir eso y demás. Pero como una vez le escuché decir a Saer, y ya lo tomé para mí, para siempre, si uno va a los libros de geografía para aprender geografía, y a los de historia para aprender historia, y a los de etcétera, pero ¿a dónde va para aprender acerca de uno mismo? Y bueno, la literatura nos ofrece eso, ¿no? Uno aprende leyendo, uno descubre cosas de la condición humana, porque ¿qué ofrece un libro, un relato? Nos obliga a salirnos de nosotros mismos y a mirar desde un otro, que es ese punto de vista narrativo que el escritor eligió para ese relato. Entonces eso nos descentra y nos hace, como lectores, y nos hace mirar desde otro ángulo. Y bueno, a veces puede ser desde un ángulo de un punto de vista muy diferente del nuestro, en cuanto a género, en cuanto a sector social, en cuanto a geografía, a edad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso amplía la comprensión de lo humano. Ponerse en los zapatos del otro, aunque sea imaginariamente en un relato, bueno, eso es algo que nos ofrece la literatura, es una parte de lo que nos ofrece, porque también, claro, que elegir bien los textos, que tengan la suficiente sugerencia. Bueno, también un libro que de pronto no nos parezca, si le sacamos el suficiente jugo, si lo usamos como para pinchar, para incentivar, digamos, al grupo,
puede también rendirnos muchos frutos, ¿no? Entonces, digamos, es interesante lo que se elige para llevar, pero también es muy interesante el modo en que se elige interpelar a esos libros e interpelarnos nosotros con esos libros, esos u otros, clásicos, contemporáneos, de calidad o no de calidad, por supuesto. Si llevamos todo de mala calidad, nunca un lector va a conocer otras cosas, ¿no es cierto? Yo trabajé muchos años, bueno, como docente secundario y después mucho en profesorados. Y entre los profesorados trabajé muchos años en la Escuela de Teatro de la provincia de Córdoba, es un profesorado provincial de teatro, y yo daba las literaturas, una literatura en general y una literatura infantil juvenil. Y partíamos, los alumnos, es nocturna la escuela, el profesorado, los alumnos trabajaban en el día en distintas cosas, y bueno, el grueso, sobre todo en las primeras camadas, no tenía mucha experiencia lectora, venía con una experiencia lectora muy pequeña. Entonces, bueno, partíamos de lo que tenían, a ver qué libro les habían gustado más. Bueno, aparecían 2 o 3 libros que tal vez alguno había leído en el primario o en el secundario. Aparecía, por ejemplo, a lo mejor un libro de Mauro de Vasconcelos y Platero, por decir, ¿no? Entonces, 2 o 3 cosas, muy poquito, ¿no? Entonces yo llevaba un bolso con libros míos, porque en ese momento no había una biblioteca en el instituto. Saben ustedes que cuando trabaja en esto pueden suceder todas las situaciones. Y leíamos en clase, cada uno solo, que sea una parte de las horas, leían. Y cada tanto hacíamos un corte, que era lo que más les gustaba. Más leían, más alta la vara que iban poniendo, ¿no? Entonces, después lo pudimos ver, cómo va creciendo la calidad lectora y la complejidad lectora en el tránsito, ¿no? Entonces, si leí 10 libros, lo mejor es esto. Si leí 50 libros, bueno. En la evaluación final, la condición era, digamos, 50 libros elegidos por ellos, de todo lo que habían leído en clase y por fuera de clase. 50 libros que ellos defendieran fuertemente. Y eso era, digamos, bueno, eso, a muchos de ellos yo los he seguido viendo, muchos son actores y trabajan como profesores, bueno, en escuelas, y bueno, y esa ha sido la base de sus bibliotecas, que ha ido creciendo, por supuesto. Pero esos 50 libros, que uno dice, bueno, 50 libros que son pocos, pero bueno, cuando no se tiene nada, cuando se arranca de cero, se tiene 2 libros o 1, bueno, 50 libros, que son no cualquier 50 libros, sino que yo tengo que leer más para elegir esos 50. Y esa es una base. Y a lo largo, bueno, varios me decían, yo cada año me propongo incorporar otros 50 o 100 o qué sé yo. Y bueno, al cabo del tiempo, en el ejercicio docente o en lo que fuere, o en el tránsito por una carrera, bueno, se va armando esa biblioteca de la que habla también Laura de Betach, ¿no? Eso, ¿no? Esa textoteca en la cabeza y en el corazón. Damos la palabra a estudiantes que querían preguntar, ¿no, Liliana? Vos eso querías, ¿no? Sí, hay 3 personas habían levantado la mano. Una chica no sé, se ve que la bajó la manito. Sí, pero está Mariana. Mariana, acá está. ¿Qué querías preguntar, Mariana? Hola, buenas tardes, profes. En realidad, escuchando lo que decía María Teresa, me remito a una clase del año pasado con el profesor Estanicia que tuvimos en reflexión filosófica. Él nos hizo hacer un relato, o sea, por ejemplo, de nuestra experiencia en el trayecto de lo que es la carrera, desde el momento que iniciamos hasta donde llegamos.
Y yo me acuerdo que empecé mi relato contando que iba caminando por la plaza y que me encontraba a mí, hacía 4 años atrás, sentada en un banco pensando si era buena la decisión de estudiar, de hacer cosas, o sea, cosas que se me pasó el tiempo cuando no lo hice de joven, y me llevó mucho a reflexionar, ¿no es cierto?, a ver todo lo que conseguí, todo lo que aprendí, todo lo que desaprendí para volver a aprender. Fue como, o sea, esta experiencia que yo tengo en la carrera, ya me queda poquito, si Dios quiere, estoy transitando la residencia, y es algo que, o sea, a mí, a mi tiempo, yo tengo 40 años, no soy muy chiquitita, pero en el tiempo que yo estudiaba era tan diferente, ¿no? Como nos enseñaban, como nos explicaban. Creo que aprendía más de mi casa que lo de la escuela. Ahora es como que cambió todo tanto y yo tuve que volver a desaprender para volver a aprender. Y hoy estoy haciendo la residencia con nenes chiquitos de primer grado y es como que vos decís, o sea, ese vacío que uno sentía, ¿no? Porque el año pasado no pude hacer las prácticas de tercero, y, o sea, presencial, y ese vacío que hoy están llenando esos nenes el día a día cuando uno va a la escuela y los reciben con hola seño, con esa emoción, cuando uno lee. Yo, por ejemplo, para leer un cuento, un relato, yo lo leo, lo estudio, porque yo no estoy canchera en ese tema digamos, de la seña, de las emociones, pero son esas cosas que día a día voy aprendiendo, y la verdad que estoy enamorada de lo que estoy haciendo, y sé que fueron estos, porque me costó 5 años, pero mi trabajo, mi casa, mi familia, nunca bajé los brazos. Y esto de lo que hablaban del relato, o sea, me hizo acordar la que nos hizo el profe Stanicia. Fue tan rico, yo decía, wow, cuántas cosas, ¿no? Porque era de lunes a viernes, de mi trabajo a las prácticas, de las prácticas a cursar de noche, volver a casa, ser una mujer, ser mamá, y son esas cosas que la verdad yo me siento muy orgullosa hasta donde llegué. Aparte el acompañamiento de los profes, tuve el placer de tenerlas a todas que están ahí, y la verdad que de todas me llevo algo, y estoy muy contenta, muy feliz. Y quería compartir esta experiencia sobre el relato, ¿no? El relato hacia uno mismo, hacia la persona. Nada más, estoy muy emocionada. Es una belleza lo que dice Mariana, realmente una belleza. Eso, ¿no? Este profesor o el equipo de profesores diciéndole que puede, contra viento y marea puede, hasta que ella misma pueda creérselo. Porque me parece que ahí está todo, ¿no? Que uno pueda tener la certeza de que puede, ¿no? Y eso a veces es algo que es necesario que esté en la educación, mejor dicho, siempre es necesario que esté en la educación, pero a veces no lo podemos encontrar solo, sino a través de otros, ¿no? O gracias a otros. Y esto de los 40 años, 40 es muy joven, yo a los 40 empecé a publicar. Yo justo le iba a decir a Mariana, Teresa, que deje de usar la excusa de estoy grande, porque desde el primer año que la escucho decir es, basta. Rafael quería hacer una pregunta. Qué linda, Mariana, gracias por todo. Y después de Rafael... Gracias a ustedes. Sí, no, en la línea de lo que estamos compartiendo, de lo que está compartiendo María Teresa y ahora Mariana, aparecen los hilos conductores, ¿no? Yo pensaba ayer, estábamos con las compañeras planificando la actividad, bueno, leí algunas expresiones, manifestaciones y conceptos tuyo, María Teresa, en distintas charlas o entrevistas o, bueno, o artículos, ¿no? Y acá reaparece porque Mariana está hablando de recordarse a ella misma años atrás,
¿no? Aparece el tema de la memoria, al cual vos también le das mucha importancia, y has expresado por ahí, bueno, y yo coincido, nosotros también trabajamos el tema de la memoria institucionalmente. Creo que en educación, por suerte, se está trabajando mucho, de unos años a esta parte. Me enganché con un concepto que leí por ahí, o vos me corregirás, no lo digo textual, en cuanto a que la memoria es aquello que de alguna manera elegimos rescatar antes de olvidarlo, ¿no? Algo así dijiste en algún momento, no lo tengo acá para leerlo textual, lo había preparado, creo que Liliana por ahí lo tiene, que se lo mandé. Pero me interesa esa cuestión de también la revalorización de la oralidad que mencionaste en tus talleres, y ahí es donde hay un hilito del cual se tira de la memoria, ¿no? Y también creo que hablaste alguna vez del deseo de recordar y de cómo la literatura permite la materialización de ese deseo. Yo lo que te pregunto concretamente, o si querés compartir o corregir estas expresiones que dije, es cuáles son los motores, ¿no?, de tu deseo en la literatura, qué es lo que querés rescatar del olvido. Uno como lector puede tener su mirada, pero ya que tenemos el lujo de tener al autor acá presente, está bueno que vos lo puedas o desarrollar o redondear esto, ¿no? Porque creo que hay un deseo que nos lleva a la escritura, a sentarnos a escribir. En algún caso será esto de revalorizar la decisión, como Mariana recién contaba, y que lo pudo hacer a través de esa experiencia, de esa actividad. Y como escritora con obra, ahí está, gracias Liliana, la memoria es una selección de lo que se está por olvidar. Eso lo tomé textual de alguna entrevista que leí, ya creo que en Tela, no me acuerdo. Y por eso me interesaba compartirlo y que vos lo puedas profundizar. Sí, gracias, Rafael. Bueno, yo creo que la literatura es memoria, ¿no? O sea, es un trabaja con la memoria individual y social. Porque, bueno, un escritor, o por lo menos como yo entiendo la escritura, busca dentro de sí, y ahí, digamos, dentro de sí, el eco de lo que el contexto, lo social, pone en él. Porque, bueno, todo el tiempo hay una dialéctica, un intercambio entre lo individual y lo social, entre lo general y lo privado, entre lo público y lo privado. Entonces, bueno, la literatura es memoria, es trabajo en la memoria, la identidad es memoria, porque la construcción de la propia identidad y de la identidad de una sociedad se hace con la memoria a mí me interesan las memorias, digamos, en el sentido de no cerrar, pero esto ya es un poco más como finito, digamos, en el sentido de no monumentalizar el pasado, sino interpelarlo para que actúe en el presente y para que nos permita abrir en el presente algunas cuestiones. Entonces, en ese diálogo entre presente y pasado, en la búsqueda de un futuro un poco más abierto, más complejo, mejor, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Yo leo mucho sobre cuestiones que tienen que ver con la memoria y siempre me interesa interpelar ahí, ¿no? Poner en cuestión. Entonces, por supuesto que en ese pasado donde está el presente, digamos, donde ese pasado que generó este presente, y este presente que se alimenta de ese pasado, por supuesto que uno puede verlo como algo monolítico, digamos, o puede rascarlo un poco para que diga más, para hacerle decir más, para que siempre estemos preguntándonos. Y por ejemplo, bueno, en mi escritura aparece mucho la dictadura, que tal vez vos también me preguntás un poco por eso, pero digamos, a mí no aparece porque también ha estado en mi
juventud, digamos, entre mis 20 y casi 30 años, bueno, han sido los años de la dictadura, que es la década en la que uno organiza una familia, tiene hijos, se organizan los trabajos, todo eso estuvo teñido, digamos, estuvo impregnado bueno, por lo que pasó, ¿no? Entonces, unas vidas puestas entre paréntesis, unas situaciones de vida complejas hasta el regreso democrático, ¿no? Pero a mí, digamos, justamente ayer fui, porque una novela mía, La mujer en cuestión, se va a llevar al cine. Entonces es un cineasta de acá, de Córdoba, y actores cordobeses, y entonces hacían como una lectura y una discusión, digamos, sobre los textos antes de filmar, y me invitaron para que fuera, para que conversáramos, y bueno, justamente hablábamos de la importancia digamos, de no, por ejemplo, el personaje de la novela, yo lo que menos quise es que fuera una víctima absoluta, sino que eso se complejizara como en la vida, con cosas a favor, cosas en contra, ¿por qué? ¿Para qué? Porque yo tengo mis posiciones al respecto y tengo mi dolor también, pero para que el lector se ponga en cuestión y se pregunte, no para darle algo masticado y decirle, mira, esto fue así, o esto, no, yo te muestro esto, y a ver qué haces vos con esto. Entonces el otro interviene, el otro se pregunta, el otro disiente o acuerda, o en algunas cosas acuerda, en otras disiente. A mí me parece que ese lugar de lector muy activo, muy potente, digamos, eso quiero yo. ¿Y saben qué pasa? Que cada escritor construye con su modo de escribir el tipo de lector que quiere para sí. Y a mí me interesa un lector que se pregunte, que se ponga en cuestión, que se incomode, que se sensibilice, no un lector que reciba pasivamente lo que yo le doy. Entonces, lo que yo hago, porque yo también me pongo en cuestión, me discuto conmigo, me enfrento a mis prejuicios, etcétera, que los tengo como todos, por supuesto, ¿no? Entonces, eso me parece, a mí ese me parece el lugar de los libros. Y si un libro es interesante y si un escritor es interesante, es porque a lo mejor mira desde otro lugar y no de aquel en el que estábamos acostumbrados, ¿no es cierto? Porque si no, todo sería lo mismo y no necesitaríamos tantos escritores, con 2 o 3 ya estaría. Pero ¿por qué es importante también, y también cuando construimos lectores, por qué es importante transitar por muchos libros y estéticas diversas y porque justamente, ¿no? Porque esa complejidad de hilos, de tramas, fíjense que hablamos de tramas, ¿no? Como en el tejido, ¿no? Cuando hablamos de textos, datos, ¿no? Y en ese entramado están los diversos modos en los que una sociedad se cuenta a sí misma quién es, va buscándose en los relatos para decirse quién es. Y entonces, bueno, mientras, digamos, nuestra literatura, por ejemplo, tiene cosas muy interesantes porque tiene escritores de distintos sectores sociales, es más, digamos, hay esa riqueza que no está en todos los países. Hay países, hay sociedades donde los escritores vienen, como quizá venían en otras generaciones más atrás, nuestras, de cierto sector social. Eso se ha democratizado mucho, en muy buena parte con la educación pública gratuita, inclusiva en nuestro país, que es un baluarte. Todas nuestras luchas van ahí, ¿no? Con una sociedad también más porosa que otras, ¿no? Que permite como más intercambios. Yo, por lo menos, es lo que he visto transitando otras sociedades latinoamericanas, bueno, más estratificadas, llamémosle, ¿no? Mucho más, a pesar de todas las injusticias que nosotros vemos y las diferencias y todo, aún así, los tránsitos y circulaciones e intercambios
entre distintos sectores sociales, geográficos y demás, son más porosos que en otras sociedades, y hay escritores que provienen de distintos sectores. Y con la creación de editoriales en las provincias, con la virtualidad y demás, un poco más inclusivos, siempre hay que luchar en eso. Yo vivo en una provincia y sé lo que es eso. Lo supe, hoy no, porque hoy ya, bueno, pero sé que es muy difícil eso, ¿no? Pasaron 10 años para que yo pudiera publicar mi primer libro, ¿no? 10 años de hecha una novela, ¿no? Y fue por un premio y todo. Digamos, mientras más lejos uno está de los centros más grandes, más difícil, más complejo es eso. Pero, digamos, un poco más con la virtualidad, los intercambios y demás, un poco más se facilita, ¿no? Porque esa construcción de memoria es individual, es de cada uno, pero en esos cada uno se vuelve social, ¿no? Sí. Iván, quería preguntar. Bueno, no, lo que yo estaba pensando también es que los docentes tienen que revincularse con la lectura, por un lado, ¿no? Y después, digamos, también por el otro, descompartimentarizarla. Yo creo que a la literatura hay que sacarla de los límites fijos del horario, de la materia, de prácticas del lenguaje o de literatura. Vos hablabas de que la literatura es memoria, es trama, entonces no puede quedar encorsetada en una materia. ¿O acaso, por ejemplo, pensemos en algunos libros? No sé, se me ocurre pensar, vos que sos cordobesa, en Cristina Bajo. ¿No se podría leer a Cristina Bajo en historia? ¿O no se podría leer, no sé, Almudena Grande, por ahí ya en la secundaria, para abordar cuestiones de la Guerra Civil Española? O en filosofía, ¿no se podría leer El nombre de la rosa? ¿O no se podría leer sobre héroes y tumbas? Que tienen que ver con nuestra identidad, tienen que ver con nuestra trama. O sea, tienen que ver con quienes somos. Entonces, si la seguimos pensando encorsetada, ¿no? El derecho a la literatura, que es trama, que es identidad, va a quedar de alguna manera relegado a un horario y a una formalidad. Entonces, yo creo que si bien ha habido a lo largo de los últimos años, ¿no? Muchísimos progresos en relación a conquistas que hemos tenido desde las propuestas de enseñanza, desde la democratización, digamos, de los libros, de cómo están ahora conformadas las bibliotecas de las escuelas. O sea, ha habido un montón de avances, tenemos un montón de conquistas, pero todavía tenemos muchísimas deudas pendientes. Tenemos un montón de deudas pendientes que tienen que ver con formatos rígidos, ¿no? Y tienen que ver con cuestiones que tenemos que desanudar, que como que vienen desde muy atrás, ¿no? Y una forma de empezar, ¿no? Sería, digo, una forma de empezar porque tiene que ver con nosotros o con lo que podemos hacer nosotros, que somos profesores de superior. Buscar estrategias para que los estudiantes se enamoren de la literatura, ¿no? Que una vez dejen todo y digan, estoy dormido, vine a clase dormida porque me quedé leyendo toda la noche, ¿sí? O sea, cuando logremos eso, bueno, creo que podemos decir misión cumplida. La cosa empezó a rodar. Nada, eso quería decir. Ivana, yo creo que si yo fuera ministra, que no soy, ni voy a ser, ni me interesa tampoco serlo, pero como un chiste, yo me parece que en todos los espacios educativos debiera haber pagas como horas de trabajo docente, un tiempo de lectura conjunta
de los profesores, digamos, un tiempo de lectura, no, otra vez, no una lectura servil, sino de compartir cosas que nos gusten, donde alguien lleva algo, cada vez uno lleva, no sé, un cuento, o lo que fuere, ¿no? Unos poemas, o un fragmento de una novela y lo comparte. 2 horas semanales de lectura pagados, como horas de trabajo, horas de capacitación, porque hay muchos espacios de capacitación y hacemos, yo digo porque yo estuve muchos años, bueno, todos los años de trabajo en espacios docentes, y uno se ha capacitado, hecho un curso, pero nunca esa cosa entre los profesores, sin nadie externo, sino, digamos, compartiendo como quienes se juntaran a contar una película o a ver una película y discutirla, a leer algo y conversar sobre eso y discutirlo. Yo estoy segura de que eso, sin ningún otro objetivo, tendría una influencia sobre los alumnos, hablando de esto de enamorar a los profesores, digamos, con la lectura. Porque claro, no todos los profesores son ni de lengua ni de literatura, en los espacios pueden tener otros intereses y a veces han tenido una lectura más, digamos, técnica, llevada a otros. Entonces, un espacio de gratuidad con la lectura. Y al interior de los cursos, otra vez, entre los alumnos, también un espacio para nada, para encontrarse con un cuento, con unos poemas, con eso, un pequeño espacio. Esto no implica no tomar las otras cosas, pero un espacio preservado para eso. Yo creo que el amor también viene de ahí, de descubrir que, bueno, hay que, digamos, puede aportar también mucha alegría a la lectura, ¿no? Mucha comprensión del mundo y también mucho disfrute. Pero eso solamente transitándolo, ¿no? Entonces me parece que eso no es algo tan difícil de hacer. Patricia, ahora te doy la palabra. Ahí me enganché un poquito con lo que decía María Teresa, que me encantaría que nos suceda en el instituto. En la biblioteca de la que formo parte, hacemos rondas de lectura, por noche lo hacemos, a veces abajo del árbol en la plaza, y se suman los adultos y las adultas y eligen amorosamente lo que van a llevar para leer ese día. Y es realmente mágico lo que pasa, es realmente encantador. Pero antes de esto, yo quería apelar a tu corazón, si bien es difícil, ¿no?, separar el corazón del resto de la corporeidad, pero hoy lo nombraste, así que por eso quería apelar ahí. Y me gustaría que nos cuentes algún relato de algo que te haya sorprendido estos días o en algún momento, algo que te haya causado sorpresa, o que te haya causado lo que vos quieras. Se me ocurrió la palabra sorpresa, pero lo que vos quieras, para meternos un poquito ahí más en otro clima, ¿no? Todas las veces, bueno, bueno, todo el tiempo me llegan tengo así como desde chica una apetencia de relatos muy grandes, pero no estoy hablando solo de libros, sino cosas que la gente cuenta, ¿no? Cosas que le pasan a los otros, me parece que es lo humano, digamos. Y bueno, entre las últimas cosas, porque yo todas las semanas escribo, tengo una columna en la radio, en una FM, un programa político que va de 7 a 9 de la mañana, de lunes a viernes. El viernes, en la última media hora del programa, en algún momento yo cuento algo que escribí para ese programa. Entonces, todas las semanas escribo algo, una pequeña historia, digamos. No es exactamente un cuento, sería como un híbrido entre una crónica y un relato, con algo que me ha impactado, algo que he leído, como vos me decís. Y bueno, estaba leyendo un libro, son cosas que llegan a mí, más que buscarlas, y que en mi cabeza de algún modo se unen. Y entonces, la semana pasada fue aniversario
7 años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, en México. Y estaba leyendo, sabía eso, porque me invitaron a mí a la Feria del Libro de Guadalajara ese año, cuando hacía, no sé, 2 meses que habían desaparecido. Y en esa feria estuvo Estela de Carlotto y apoyando la lucha. Entonces, bueno, estaba eso, digamos, en la fecha, más o menos, en mi memoria, llamémosle. Cuando leyendo un libro muy interesante que editó una editorial de Córdoba, que es una larga entrevista a una chilena, se llama Carmen Castillo, que fue militante del partido de Allende, digamos, antes del golpe de Estado en Chile. O sea, una mujer grande, bueno, una entrevista a ella, y entonces el entrevistador cuenta que ha leído en alguna parte que el poeta francés René Char, que había sido partisano durante la Segunda Guerra Mundial, cuenta que una vez tuvieron que pedirle al dueño de un campo para que bajara un avión inglés que los iba a apoyar, que los apoyaba en la lucha partisana, contra la invasión alemana sería, y que ahí había que sacar, que el dueño del campo le dijo que sí, con la condición de que no quitaran un nogal que era muy antiguo. Pero bueno, no se pudo, tuvieron que sacar el nogal, el dueño del campo aceptó, porque si no el avión no podía bajar. Sacaron el nogal, tenía una raíz muy profunda, y yendo abajo en la raíz, encontraron los huesos de un soldado de la Edad Media en una ¿cómo se llama? Una armadura, digamos, los huesos dentro de una armadura, y en esa armadura, en algún lugar, parece que había una nuez, y de esa nuez habría brotado el nogal. No sé si es algo... no sé si es un relato, los relatos ya no importa si son verdad o si no son, tienen un valor simbólico muy grande. Entonces yo uno varias cosas. Uno, un poema de Ernesto Cardenal que es el primero que usa una frase acerca de un luchador nicaragüense, dice: quisieron enterrarlo, pero era semilla. Entonces después la frase se convirtió en una frase de la lucha por los desaparecidos de Ayotzinapa. Creyeron que nos enterraban, pero éramos semilla. Y a eso lo uno, a este relato que les cuento, de la raíz y la armadura y la nuez. Entonces, eso, ¿no? A veces lo que lo asombra a uno es una historia, y es también, como decíamos recién con Rafael, la memoria de un dolor, la memoria de un hecho que, si no tuviera un relato que lo contiene, no nos podría servir. Pero en el marco de un relato adquiere una significación muy fuerte. Porque lo que les cuento termina con una frase de René Char que dice: imaginemos que las semillas enterradas pronto darán árboles, o algo así. Bueno, no sé si servía lo que conté, Patricia. No, pensaba, María Teresa, en la importancia de construir esperanza desde el relato. Digamos, en un mundo que todo y los medios masivos, etcétera, van en un sentido pseudo-punk, no hay futuro. Desde estos espacios como el aula, construir esto que vos decías, ¿no? Hablar de la semilla y del árbol realmente es de una belleza y de una esperanza impresionante. Para eso Y ahí
La esperanza, yo coincido, Liliana, la esperanza como un modo de resistencia. Y eso me parece que se une muchísimo al ejercicio docente, a la educación, porque sin esperanza y sin fe de que el otro va a poder, relacionándolo con lo que decía hace un rato Mariana era, ¿no? Sin esa fe, sin esa confianza, sin esa esperanza, sin esa capacidad de resistencia, bueno, ninguno de nosotros aprendería, ni podríamos tampoco enseñar, y quién sabe si podríamos transitar la vida, que se hace más potente cuando tenemos como eso, ¿no? Para eso a veces hay que producir rajas en lo que recibimos, en lo dado, en la palabra que nos ponen, unas fisuras. Leonard Cohen dice, hay fisura en todo, por ahí entra la luz. Y bueno, la educación hace eso también, ¿no? Sí, entendida como queremos entenderla acá, bueno, fisura lo establecido, lo convencional, porque la escuela, creo yo, si bien es una institución conservadora en el sentido de mantener ciertas cosas que consideramos que son importantes para seguir transmitiendo, también es quizá de los pocos espacios desde los cuales se puede romper esa palabra dada, impuesta, y encontrar una palabra propia, encontrar un pensamiento propio, cuestionarnos acerca de algunas cosas. Y no sé si tenemos otras veces en la vida oportunidades, como en el tránsito por la educación, de detenernos, por ejemplo, de leer preguntándonos acerca de un libro. No leer, digamos, porque después, por fuera, bueno, a lo mejor alguien lee, pero lee de un modo más, digamos, sin la oportunidad de detenerse o preguntarse o cuestionarse o discutir con otros. La escuela nos ofrece, la escuela estoy hablando primario, secundario, preescolar, primario, secundario, superior, universitario, posgrado, todo. Los espacios de formación nos permiten detenernos, hacer de eso un momento de aprendizaje de eso que tenemos, ¿no? Me acordé, es hermoso tu relato. Me acordé de La primavera con una esquina rota de Benedetti, ¿no? Podrán cortar todas las flores, pero no nos van a robar la primavera. También pensaba que les enseñamos a nuestros futuros docentes de inicial y de primaria, porque no tenemos profesorado en lengua y literatura dentro del 54, ¿no? Por eso digo inicial y primaria, les enseñamos a intentar formar comunidades de lectores, que la palabra circule y que haya un intercambio de interpretaciones y todo eso, pero tenemos que ser conscientes de que en la medida en que no lo vivencien, que no abramos nosotros como profes esa oportunidad de que discutan esas lecturas y se enriquezcan con las interpretaciones de los compañeros y de los profes y de la comunidad toda, es difícil que lo puedan promover si no lo atravesaron como vivencia propia. Hay algo que tiene que ver con las pasiones, digamos, el modo pasional en que eso se transmite. Yo los compararía, por ejemplo, si uno ve una película que le gusta mucho, y bueno, y le dice a un amigo, una amiga, bueno, mirá, no te la tenés que perder porque vos no sabés, mirá cómo estaba tal cosa o tal otra. ¿Por qué no generar un espacio donde hagamos eso con los libros? Un espacio pequeño dentro de la totalidad de cosas que necesitamos saber, aprender para ser un maestro, un profesor o en ese espacio de formación que se está transitando. ¿Por qué no, no? Ese apasionamiento, bueno, por ejemplo,
bueno, yo he hecho, y seguramente las cosas que les digo ustedes también las hacen en sus lugares y las que te conocen. O sea, lo que estamos haciendo es como hilando, digamos, algunas cosas en las que confiamos todos aquí, en este espacio, porque es un espacio, justamente es un espacio, digamos, en todo caso a quienes hay que convencer tal vez es a otros, pero bueno, nosotros a lo mejor estamos convencidos, pero estamos viendo un poco eso, ¿no? Estrategias para otros, ¿no? Por ejemplo, un espacio de lectura, juntarse a leer en un tiempo, espacio que esté instituido, que sea semanal y demás, y bueno, y cómo cada uno, ¿qué le recomendaría uno a otro, ¿no? ¿Qué libro le recomendaría? ¿Qué libro le gustó más? Bueno, eso. Luego también están los lugares donde uno está y si hay cosas que son posibles o no. Yo he visto gente que por ejemplo, lee, bueno, un escritor conocido que esté cerca geográficamente o que haya vivido en el lugar, que se descubre y que se lee, y a lo mejor se lee buscando los lugares que aparecen en los relatos. Por ejemplo, vez pasada hablaba con un profesor de La Quiaca, y bueno, hay un escritor salteño que es un escritor increíble, ya murió, pero no tan reconocido en el resto del país, es Carlos Hugo Aparicio. Él vivió en Salta, murió en Salta, pero es de La Quiaca. Y originariamente es de La Quiaca. Y en sus cuentos aparecen lugares, digamos, que se pueden reconocer en La Quiaca. Y entonces, bueno, una ciudad como esa, donde a lo mejor, bueno, un escritor que refiere esos propios lugares, se hizo un proyecto, por ejemplo, de lectura de ese escritor. Esas cosas me parece que son preciosas. Bueno, las ideas pueden ser muchas y las maneras pueden ser muchas. Siempre, digamos, yo creo que no hay una regla, no hay una receta a seguir, hay una pasión y un convencimiento, y uno tiene que confiar también como docente en eso, ¿no? Y también saber, me parece a mí, saber trabajar en la construcción de lectores, con el ensayo-error. Nadie muere si lee un libro que de pronto, bueno, no es un libro insignificante, no sirve, no nos gustan. Bueno, todos nos hemos construido como lectores así, ¿no? Con esos libros también. Entonces, bueno, llevo algo, ese algo, no, me refiero sobre todo para las futuras maestras, ¿no? Los futuros maestros, los alumnos de ustedes, ¿no? Bueno, acá también tenemos alumnos, me refiero a los alumnos que transitan la formación superior. Bueno, hago una práctica, llevo y a lo mejor funciona o no funciona, en ese grupo hace eco, no hace eco, de eso está hecha la construcción de lectores, ¿no? Bueno, a ver, este libro es seguro, no hay nada seguro en esto, porque estamos transitando con gustos, experiencias distintas, recorridos distintos, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? Pero si está el convencimiento el disfrute de lectura y el apasionamiento en el transmitir, eso va surtiendo su efecto, ¿no? Y la selección, claro, por supuesto. La diversidad. Gracias, María. No, por favor. Creo que Giselle Quiroga quería hablar, ¿no? Perdón. ¿Vos querías intervenir hace rato? Giselle Quiroga, vos querías intervenir, habías levantado la mano. No, profe, fue sin querer. Sin querer, sí. Disculpe. Yo quería recordar algo que nos pasó. Está el profe Alberto Estanicia por ahí todavía, no sé. Sí, está. Cuando hicimos el proyecto de libros buscando lectores, que me acuerdo que era mágico esto de dejábamos los libros en diferentes lugares del instituto y cada uno encontraba con un libro que sabía que después lo tenía que pasar, y hacer una recomendación sobre ese libro, que hay muchas cosas de ese tipo
dando vueltas, ¿no? Pero si bien duró un tiempo acotado, fue algo muy maravilloso eso de cuando ellos se encontraban de casualidad. De hecho, un día había apoyado en una escalera un montón de libros y pensaban que era del proyecto y me querían sacar todos los libros que yo tenía apoyados en la escalera. Pero bueno, quería tomarlo como cosas que está bueno por ahí recuperar, ¿no? También, ¿no? Por supuesto, porque esto que decís, Patricia, tiene que ver, digamos, justamente, tiene que ver con sacar a la lectura, a los libros, de la cuestión del deber, sino llevarla como un campo más, bueno, más receptivo y más disruptivo también, ¿no? Como de juego, como de, recién decías de salir a leer a la plaza o otros lugares, o bueno, encontrar. A veces se puede, el espacio, las condiciones dan para más y en otras cosas para menos, pero bueno, la idea es generar, me parece que la idea que subyace es generar modos de leer no serviles, no serviles a los contenidos, digamos, leo esto para el contenido tal, leo lo otro para el contenido tal, sino que haya un espacio donde se lee sin hacer de esa lectura una subsidiaria de otra cosa, ¿no? A veces cuesta eso. Lo trabajamos mucho, Sí. María Teresa, pero cuesta, porque hay, por supuesto que hay temas muy válidos, muy legítimos, muy importantes, como el auge que está teniendo en este momento la ESI, que celebramos, por supuesto, pero esta cuestión de qué cuento, profe, podemos trabajar para abordar la ESI es algo que, digo ahora con la ESI, pero podía ser con la memoria, como charlábamos antes. Bueno, tenemos que volver a explicar que hay que correr a la literatura de ese lugar, ¿no? De esa función Porque a lo utilitaria. mejor, sí, absolutamente, porque a lo mejor es al revés. Digamos, en ese espacio de lectura de pronto aparece un libro que despierta 1000 cosas que se pueden llevar a otros lugares, pero no, digamos, sería dejar que ese libro hable, en lugar de hacerlo calzar en tal o cual cuestión. Esa sería un poco la diferencia. Y no es que no haya que, digamos, estudiar otras cosas, no estoy diciendo eso, porque a veces se puede entender que, digamos, uno, digamos, minimiza todas las otras necesidades. Hay una necesidad de incorporación de la lengua de un modo entrenado, hay muchas cuestiones, pero bueno, entre las muchas cuestiones también puede haber un espacio para esto que me parece importante. Eso, ¿no? Bueno. Y aparte es tan lindo, ¿no? En esto del hablar también con ustedes, con los escritores. Yo siempre digo, cuando estoy leyendo un libro tuyo, por ejemplo, digo, estoy hablando con María Teresa, más allá de que de ese diálogo, ¿no? Que existe, que surge tan mágico a partir de un libro que es tan diferente a otros formatos que vos también has nombrado, pero que de algún modo es tan íntimo ese encuentro y es tan bueno hacerlo también colectivo. Es un acto de amorosidad, creo. La literatura sí, la literatura tiene eso, que permite, nos permite encontrarnos en diferido, sí, con una solterona del siglo XIX en Estados Unidos, con un escritor europeo, con un poeta maya quiché, digamos, alguien de otro género, de otro siglo, de otra cultura, de otra edad, etc. Y la literatura permite eso, ¿no? Ese abrazo en diferido entre quien escribe y quien lee, a diferencia de lo que sucede a lo mejor, bueno, por ejemplo, en el teatro, eso se produce en ese momento. Cada forma creativa tiene su singularidad, ¿no es cierto? Pero la literatura tiene eso, yo puedo leer, qué sé yo, la Odisea y entrar en diálogo con una cultura
y con una estrategia de escritura que sucedió miles de años antes de mí, ¿no? Se congeló. Se cortó. Ella decía que también en Córdoba hay tormenta, hay mucho viento, ¿no? Probablemente sea eso. Acá también hay tormenta fuerte. Sí. No sé cómo reconectarnos con ella otra vez. Sí. Por ahí sugiero, Lili, vos que contactaste a María Teresa, escribirle e invitarla a que vuelva a ingresar, que salga y vuelva a ingresar, para ver si de esa forma podemos volver a conectarnos. A ver. Sí, proponerle por WhatsApp que si puede salir y volver a ingresar, ¿no? ¿Eso decís, Lucía? Sí, Cintia. Sí, porque a lo mejor hasta por ahí ella sigue hablando y cree que la estamos escuchando. A veces pasa eso también. Puede ser, sí. Ahora dice, abandonó la reunión. Sí, creo que ahí salió. De todas maneras, creo que deberíamos ir pensando en alguna pregunta ya como de Yo quería preguntar si tenemos, de entrada acordaron algún límite de tiempo. ¿Ella puso algún límite como para cerrar? No, no puso un límite de tiempo, pero ya podríamos, yo digo, cerrar. Ahí le escribí a ver qué me dice. No, que estoy pensando, por ahí se le cortó la luz o algo así. Quizás, no sé si le parece pedirle alguna recomendación de 2 o 3 libros que a ella le parezcan especialmente potentes para quienes van a ser docentes. A mí me gustaría... hola. Ahora me parece que me estoy conectando otra vez. Sí, ahí estás. ¿Me escuchan? Sí, se escucha acá. bien. Bueno, Sí, se escucha bien. me fui de la conexión, esto es como se puede nomás. Pensaba, bueno, así. si no hay alguna otra inquietud, a mí me interesaría especialmente, porque en esta reunión también hay personas que están en ese camino de búsqueda, de construcción de la voz propia en la escritura creativa, que María Teresa nos cuente cómo fue su inicio, ¿no? Como escritora. Y quizás alguna recomendación, algún mensaje. Bueno, qué sé yo, no hubo una decisión de decir yo quiero ser escritor. ¿Cómo? Que te prometemos que después te dejamos ir a hacer tus cosas. No, está bien, está bien. No hubo una decisión de decir yo, de chica, de decir yo quiero ser escritora, no. La decisión fue en la adolescencia, yo quiero estudiar letras, a mí me gusta leer, yo quiero estudiar letras y quiero enseñar. Y creo que hubiera sido, o sea, mi aspiración de máxima era ser alguna vez profesora en la universidad, en el mismo lugar donde yo estudiaba, literatura argentina y literatura latinoamericana, que eran iberoamericana, hispanoamericana, que eran las literaturas con las que más me interesaba transitar. Pero bueno, yo me recibí poco antes del golpe de Estado, y de una militancia estudiantil en el centro de estudiantes, y eso era suficiente como para que uno, se fuera de esos lugares, y el perfil de la universidad cambió mucho, así que eso de agregarme una cátedra y todo eso desapareció para mí. Igual yo escribía desde la adolescencia, como a lo mejor también muchos empezaron, uno escribe ligado a las emociones y demás, yo escribía como un desahogo, cosas que por supuesto no se publicaron, digamos, pequeños textos, borradores de poemas, nada de eso sobrevivió, pero
a final de la dictadura, todavía en el año 82, 1982, yo tuve un problema de salud muy importante y una convalecencia larga, y en esa convalecencia empecé a escribir una novela y, digamos, la escritura tomó como otra, bueno, otra importancia para mí. Yo tenía 28 años. Empecé a escribir una novela y la terminé y la escribí, después, bueno, me recuperé de salud y empecé a trabajar ya mucho, pero tenía esa novela, hice muchos intentos cada tanto para publicarla, donde encontraba, se me ocurría, no había muchas posibilidades, más eran concursos, y bueno, 10 años después, cada tanto la presentaba a algún concurso y después la dejaba. Mientras tanto seguí escribiendo, para mí, porque no veía posibilidad de edición. Pero 10 años después, tuve un premio que me permitió editarla, me dieron un dinero también, me pareció, bueno, una cosa increíble me pareció, y eso sí abrió como una puerta más en mí que en el afuera, porque era una edición pequeña, en Córdoba, pero sí como en una cierta confianza en lo que yo hacía, entonces empecé a ofrecer otras cosas que tenía, así salieron libros en unas colecciones juveniles en Sudamericana, salió El Anillo Encantado, después Huellas en la Arena, después escribí Estéfano, y bueno, así fueron saliendo. Digamos, yo empecé a publicar a mis 40 años y entre los 40 y los 50 años de edad publiqué los libros y de a poco en el boca a boca y en los espacios docentes, bueno, se fue corriendo por otros acerca de, me fueron leyendo, digamos, y entonces cada vez se fue haciendo más fácil. Creo que me fueron leyendo porque muchas alumnas y alumnos que yo había tenido daban clases. Entonces, bueno, llevaban mis libros. Ya ven que le debo todo a la docencia. ¿Cómo no voy a devolver? Y entonces, bueno, lo más difícil es el primer libro. Después más libros saca uno, más fácil es, porque tiene más lectores. Bueno, digamos, eso va creciendo como otras cosas. Después en los 2000, en 2002 saqué el premio del Fondo Nacional de las Artes, y luego en los 2000, 2008, 2009, 2012, bueno, y más acá también, tuve varios premios importantes que, bueno, todo va abonando a eso. Y también fui teniendo más tiempo, porque también mi vida cambió, mis hijas crecieron, yo tuve menos necesidad de trabajar en otras cosas, entonces reduje mis trabajos, tuve más tiempo para la escritura, hasta llegar a ahora, que bueno, estoy jubilada, o sea que yo puedo manejar mi tiempo como quiera, digamos, como, bueno, como pueda, pero como quiera. El tema del tiempo es importante en la escritura, es muy importante, porque claro, bueno, uno, es eso, ¿no? Un escritor, bueno, ahí está el tema, ¿no? Entonces, ¿qué hace un escritor para vivir? Yo elegí, para mí, fui eligiendo, vivir no de la escritura, para liberarla de toda demanda y de toda claudicación, para escribir lo que quisiera. Por eso también demoré en conseguir espacio de publicación. Entonces yo elegí vivir de la docencia y de los talleres, que eran, me parecía a mí, el lugar más próximo a la escritura, porque me exigían lectura, discusión y demás, me parecía que era, bueno, fue bueno para eso para mí, fue muy bueno. Bueno, un trabajo tenía que hacer, porque obviamente necesitaba de eso. Entonces, yo quería poner la escritura en el lugar del trabajo. Ni hoy la pongo, a pesar de que yo recupero derechos de autor, porque tengo muchos libros, los libros se venden, bueno, ya tengo muchos reconocimientos, pero no quiero ponerla en ese lugar, en el lugar de una
de una cadena de producción. No quiero ser productora de textos, de cosas. No, que venga, digamos, bueno, yo escribo a mi aire, con lo que me gusta, lo que me toca a mí, digamos, lo que me sacude, impulsada por eso. Tengo épocas en las que escribo mucho, tengo épocas en las que pasa mucho tiempo que no escribo. Por ejemplo, ahora hago esas columnas, pero escribir cuentos, novelas, qué sé yo, creo que desde fines del año pasado o comienzos de este año, no he vuelto a escribir. Y bueno, yo sé que en algún momento eso se abre otra vez. No me preocupa, he escrito mucho, he publicado mucho también. Digamos, no quiero ser una fabricadora de textos. Quiero que algo, quiero escribir cuando algo me toca, digamos, ¿no? Me atraviesa. Y para eso es importante que, bueno, que uno no esté dependiendo de eso para entregar un libro, ¿no? ¿Se entiende? Sí, claro, claro. Pali, la dejamos a Yo María creo que acá hace Victoria. una diferencia. Hola, no sé si se escucha bien porque recién con los vientos se... Ah, bueno. Primeramente a veces uno cuando lee puede leer por recomendación o porque le gusta la tapa o porque leyó el prólogo o la introducción y le gustó lo que leyó. Y yo creo que a veces cuando uno lee forma un lazo entre el autor y uno y lo que está leyendo. Y es como un espacio imaginario que corren sentimientos, que corren actos, y a veces a mucha gente le cambia la vida leer un libro, y le cambia para bien. Entonces yo le pregunto a usted, María Teresa, usted como escritora, ¿no? ¿Qué siente? ¿A usted qué le genera eso que por ahí usted como dice, yo no quiero ser una fábrica de escritura, solamente quiero escribir cuando lo siento, y creo que un escritor escribe también cuando siente, ¿no? Queriendo generar algo o queriendo volcar algo. Y a veces, muchas veces cuando uno lee así, quizás no se da cuenta de lo que le genera al lector. Entonces yo le pregunto a usted cómo se siente, ¿a usted qué le genera? O cuando un lector le dice, la verdad que me llegó su libro, me llegó sus letras, ¿qué le genera a usted? Por supuesto que ese es el mayor premio que uno puede tener como escritor o como escritora. A veces uno lo sabe, yo tengo la suerte de saberlo muchas veces, justamente por estos intercambios y demás, o por el modo en que me coloco afuera. A veces uno no lo sabe, porque, bueno, por ejemplo, yo he leído libros que me han impactado muchísimo y no le he escrito al autor para decirle eso, pero sí se lo he recomendado a otros. Digamos, eso está en diferido y a veces regresa a uno y muchas veces no. Es distinto de un cantante o de un actor de teatro que está ahí y recibe el aplauso, recibe siente el palpitar del receptor. Acá no es así necesariamente. Lo que sí es que yo en el trabajo de escritura, digamos, si yo no, yo tengo como un par de guías para mí misma. Si yo no veo como en una película lo que estoy contando, si estamos hablando de cuentos o de novelas, me vuelvo atrás porque algo no anda bien. Y si yo no siento profundamente eso que estoy contando, tampoco algo anda bien, también algo no anda bien, ¿no? Entonces, muchas veces me preguntan, y yo creo que siento, digamos, para que el lector pueda sentir o tristeza, o bronca, o interpelación, o asco, o odio, o melancolía, yo, en el proceso de escritura, tengo que poder generar eso en mí.
acerca de lo que voy contando. Por eso hablo de no a la fábrica, no a la fabricación de productos, porque con el oficio que yo tengo y que muchos escritores tienen, uno puede escribir, digamos, con oficio. Lo que no puede es como el amor. Uno no puede sentir todo el tiempo todo por todo, ¿no? Eso es lo que no se puede. Eso viene a veces en uno. Por supuesto que uno puede favorecerlo teniendo tiempo, estimulando en lecturas que uno hace, recorridos, volviendo atrás. Uno puede favorecer esa apertura a lo emotivo para ir transitando la escritura. Pero no es algo que yo vengo, me siento en la computadora, prendo una llavecita y ya estoy en asunto. No es eso. De esa manera yo puedo producir un libro, que no es lo mismo que crear, que volver vivo algo que uno cuenta. Volver vivos unos personajes, un relato en el oído, ¿no? Eso es lo que no se puede fabricar. Si no, uno diría, bueno, escribo 3 páginas por día y al cabo de 10 días tengo 30 y al cabo de, qué sé yo, 40 días tengo un libro. Y entonces este mes hago un libro, otro mes hago otro. Bueno, con un poco de oficio uno puede, pero ¿qué es lo que hace? Hay un poema precioso de Rodolfo Godino, que es un poeta, ya murió Rodolfo Godino, un poeta cordobés que vivía en Buenos Aires, un poema que se llama Para hacer el poema. Se lo recomiendo porque se lo pueden encontrar en internet. Está en un libro suyo que se llama Centón, pero bueno, Para hacer el poema. Y él dice que él apela a la memoria, habla de cómo construir un poema, ¿no? Y él dice, alumbrar criaturas y no muñecos, no sé qué. Yo he tomado esa frase para unas charlas mías, ¿no? No, digamos, alumbrar algo vivo en lo que se escribe, algo que esté vivo. Y lo que está vivo, hay que pensar que la lengua, en la escritura, fácilmente se anestesia, fácilmente muere, se vuelve palabra vacía. Y esa es la lucha de quien escribe. Que eso se mantenga vivo, fuerte. Si eso está vivo, interpela vivamente al que lee. Y si no, bueno, pasa que uno lo recibe con la cabeza, pero no atravesado el cuerpo, el corazón, por decir una metáfora de lo emotivo, ¿no? Cabeza y corazón. Doris Lessing dice que se escribe con la cabeza y el corazón. Eso, ¿no? Uno no puede poner el corazón en todas las causas ni en todas partes, tiene que sentir profundamente eso, ¿no? Una vez le preguntaron al poeta francés Paul Éluard por qué si había hecho un poema tan potente sobre la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, no era capaz de hacer un poema sobre, no sé, sobre Vietnam o sobre Corea, no me acuerdo. Y él le dijo, bueno, un poeta puede escribir sobre cualquier causa, siempre que esa sea la causa del corazón. O sea, no solamente la adhesión racional a eso, porque yo puedo adherir racionalmente a muchas causas, mi intelecto, mi cabeza, pero solamente algunas me atraviesan de un modo corporal, personal, único, ¿no? Y ahí hay que ir a escuchar, sí. ¿Cómo se nota, además de tu oficio de escritora, tu oficio docente? Porque sos muy clara transmitiendo las ideas. Muchas gracias, Sí, María Teresa. todos me dicen eso. Es más, les digo, a veces cuando voy a Buenos Aires subo un taxi, de vuelta y me dice, ¿usted es maestra? Porque debe haber, no sé, pidiendo que lo lleven a algún lado.
Bueno, yo creo que estábamos ya en horario, ¿no? De Sí, eso iba a agradecer. decir, que podemos... Sí, no sé si hay algún otro comentario, inquietud. Nos escuchamos y sí, ya vamos cerrando entonces el conversatorio. Mientras les digo, por si les interesa. ¿Cómo? No, digo, por si les interesa, les quiero decir. A ver, bueno, va. Nomás por si les interesa, en Facebook hay un programa que se llama, hay una entrada del programa en el que cuento una historia semanal, se llama Nada del Otro Mundo, y ahí los viernes a partir del mediodía o la tarde pueden encontrar la historia de esa semana. Muchas tienen que ver con la docencia, con encuentros en escuelas o con libros o con lecturas. Bueno, por si a alguno le interesa leerlas. Escucharlas, perdón, porque ahí están en mi... Genial, genial, muchísimas gracias. Bueno, probablemente no hayan podido participar estudiantes por el tema de que hay una gran tormenta, hay muchísimo viento y está complicada la conexión, pero esta charla que estamos grabando va a quedar dentro de nuestro Facebook del Instituto, del Centro Cultural del Instituto, así que van a poder acceder en los próximos días. Sí, Rafael. No, entraron y salieron muchos durante todo el tiempo, hubo mucha circulación, yo estaba atento a eso también, inclusive mientras estaba viajando. Bueno, ahora ya estoy en casa y dentro de un rato me tengo que conectar con los estudiantes porque tengo una clase virtual con uno de los cursos. Así que yo simplemente gracias, cortito, creo que todos estamos muy agradecidos, la gratitud fundamental, y lo bueno, por lo menos creo que a mí me pasa, no quiero interpretar a los demás, pero me pasa que me quedan un montón de preguntas en el tintero, y eso significa que, como cuando uno va a un lugar y no lo puede recorrer todo, significa que va a volver. Así que significa que ojalá en algún momento, inclusive en la presencialidad, podamos continuar esta charla. Muchas gracias, María Teresa. Como no, gracias a todos ustedes. Para mí también fue muy lindo y me parece que está bueno que nos quedemos con preguntas todos. Y por supuesto, luego quedará colgado y ustedes, el que quiera lo puede oír. Para mí estuvo súper bien. Les mando un abrazo a todos. Gracias, María Teresa, por esa sensibilidad, la generosidad y la sabiduría. Muchas gracias a nuestros estudiantes también y a los profes que estuvieron presentes. Y bueno, creo que ya Lucía puede apagar el grabador. Sí, muchas gracias, un gusto.